Señor. Él es digno de gloria y digno de honor, el Cordero que vida nos dio. Él es digno. La radio vía internet, fuente de agua viva, llegando a toda la tierra con el maravilloso mensaje de la sana doctrina para la salvación de los hombres y la perfección de la Iglesia de Jesucristo. Escúchelo y recíbalo ahora mismo por intermedio del siervo y apóstol de Jesucristo, Asunción Roldán Ábalos. Él es digno de gloria y digno de honor. Santo es el Señor. Santo es el Señor. Que la gracia y el amor de Dios sea con todos vosotros, hermanos. Vamos a tomar la palabra del Señor. Abrimos en San Lucas capítulo 12, versos del 16 al 21. También les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo: ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo: esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Oremos al Señor, hermanos. Padre de amor, Padre grande y maravilloso, a ti te damos las gracias, la honra y la gloria para siempre, Señor. Te pedimos y te suplicamos que nos enseñes a agradarte, a honrarte, a servirte en espíritu y en verdad, porque grande eres, Señor, eterno y maravilloso. Por eso te pedimos, Señor, ordena los pensamientos, limpia los corazones de cada uno de tus hijos, Señor amado, y ayúdanos a hacer tu santa y perfecta voluntad. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Vamos a estar viendo los peligros de la vanagloria del hombre. En realidad, hermanos, Dios nos ha creado para su gloria y para su honra. Dios nos ha hecho para Él, y todo lo que hacemos, todo lo que poseemos, todo lo que logramos en esta vida, debe ser también para su gloria, para su honra. Cuando el hombre se aparta de Dios, se concentra en sí mismo, entonces tiene grandes problemas. Y a veces lo más precioso o la prosperidad más grande llega a ser la ruina más grande, porque el hombre en sí mismo no puede triunfar ni prevalecer. Dios no le ha hecho al hombre para que se alabe a sí mismo, se engrandezca a sí mismo, o también para que engrandezca a otros hombres, o alabe a otros hombres. Para eso Dios no nos ha creado. Él nos ha creado para su gloria y para su alabanza. Por eso el Señor refiere esta parábola y dice: un hombre rico hizo o había obtenido una buena cosecha, había producido mucho su heredad. Tal vez, como nunca, empezó a razonar, a filosofar y dijo: ¿qué haré? Tanto he cosechado, tanto ha producido mi heredad, ya sé lo que haré. Derribaré mis graneros y edificaré mayores graneros, y ahí guardaré los frutos y los bienes para muchos años. Mire lo que él pensó. Pensó en sí mismo, pensó en su grandeza, en su riqueza, y encima se dijo para sí: alma, tienes muchos bienes para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. ¿Da cuenta? Se concentró en sí mismo, se concentró a tal grado de pensar que va a vivir en fiestas, en deleites. Y el Señor, el dueño de la vida, el Rey de los cielos, le dijo: necio, en esta noche vienen los demonios a cargarte. ¿Y para quién será todo lo que has provisto? ¿De qué te sirvió concentrarte en ti mismo? ¿Por qué? Porque es un pecado grave, gravísimo. Eso significó robarle toda la gloria a Dios,
por concentrarse en sí mismo. Por eso también dice, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Mira, hay una cosa es ser rico para sí mismo y otra cosa es ser rico para con Dios. Cuando uno es rico para sí mismo, solo piensa en sí mismo y se proyecta en sí mismo, porque es para él nomás. Pero cuando uno es rico para con Dios, piensa en su reino de Dios, piensa en el pueblo de Dios, piensa en la obra de Dios y trabaja ya no solo, sino en conjunto. Trabaja con un propósito, trabaja con una visión, con un deseo, un anhelo, no para sí, sino para el pueblo de Dios, sino para trabajar y triunfar juntos con los hermanos, para ver la gloria de Dios. Por eso la riqueza no es para sí mismo, sino para con Dios. Ahí está la diferencia. Esa es la gran diferencia, hermanos. Por eso también el Señor les dijo a mucha gente, guárdense de las riquezas terrenales, guardaos de la avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. Mire, hay mucha gente que anda pensando que Dios le bendice porque tiene dinero. La bendición no está en el dinero es una añadidura. La bendición es espiritual, hermanos. La bendición es de acuerdo al conocimiento, a la gracia, al poder, a la fe, al amor, a la paz, a las cosas que poseemos del reino eterno de Dios. Porque esas cosas no puede robar el ladrón. Esas cosas no se corrompen, no se destruyen, sino que más bien cada vez van abundando y sobreabundando en eterno peso de gloria. Porque son cosas espirituales muy valiosas, muy preciosas, hermanos, que tenemos que saber considerar y valorar, porque son las cosas que nos hacen ricos para siempre. Por eso el Señor dice, hermanos, haced tesoros en los cielos, haced tesoros para siempre. Por eso dice también en Lucas 12, 32 al 34, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Vended lo que poseéis y dad limosna, y haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni polilla destruye, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Vemos, hermanos, que las riquezas naturales son inciertas, son vanas, aunque de ellas también nos servimos para hacer la obra de Dios. Pero no debemos concentrar nuestra atención, nuestra mirada, nuestro deseo en esas cosas, porque las cosas de más valor son las espirituales. Así nos revela la palabra. Por tanto, nosotros tenemos que mirar todas las cosas con un sentido diferente a como lo ve el mundo, no como naturales o carnales, sino como espirituales, sabiendo que tenemos mayores riquezas, porque todo el mundo y todas sus obras y sus cosas están destinadas al fuego. En un momento todo va a ser quemado, destruido y deshecho, porque Dios ha entregado a vanidad todas las cosas naturales. Esto dice Romanos 8, podemos ver el verso 18 al 21. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Vemos, toda la creación visible ha sido entregada a vanidad. Y esto es claro porque la gloria de Dios es espiritual. Y dice que todo anhela, la tierra, la creación y todas las cosas anhelan a la manifestación de los hijos de Dios. Es decir, la nueva creación, la restauración del reino de Dios. Y esto es para vivir para siempre. Por eso dice que todo este mundo, esta creación natural está entregada a la vanidad, que en un momento va a ser quemada, destruida. Dios va a crear un nuevo cielo, una nueva tierra, unas nuevas criaturas en nosotros, sus hijos,
seremos transformados, glorificados, seremos cambiados completamente para una vida inmortal, juntamente con todo un ambiente maravilloso. Por eso así dice la Escritura, y ese ambiente maravilloso es lo que la Biblia dice que será la manifestación de los hijos de Dios en una nueva creación. Por eso nuestra mirada, nuestro anhelo no es tanto en esta tierra. Aquí estamos de pasada y aquí estamos para hacer la voluntad de Dios. Aquí estamos para pensar y aprender a honrar a Dios en espíritu y en verdad. Y obrar de una manera sabia, prudente, aprovechando bien el tiempo. Porque en realidad, hermanos, el tiempo pasa. Y si no sabemos aprovecharlo, ¿qué será de nosotros, hermanos? Solo sufrimos pérdidas, vergüenzas o desgracias por no saber vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Por eso también dicen los salmos, podemos ver en el Salmos 2, dice los primeros versículos: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Mire, ¿acaso los pueblos, las naciones, acaso el mundo ama a Dios y busca a Dios y cree en Dios y conocen a Dios? Ellos también hablan de Dios, pero hablan de un Dios falso, de idolatría. Ellos ignoran la verdad. Ellos piensan cosas vanas, dice la Escritura, y se levantan contra Dios, contra Jehová y contra Jesús ungido y contra todos sus siervos. Pueblos y las naciones están cavando un hoyo para hundirse para siempre. Ese hoyo de la corrupción, de la perversidad. No más cuando analizamos el alcoholismo, todo el mundo lo promueve, lo acepta, diciendo que es el vicio, siendo que es la enfermedad y la droga más terrible que existe en este mundo. Y todo el mundo la acepta porque está al revés. Y todos lo aprueban, lo practican. Más del 90% de los hombres son alcohólicos, son terriblemente viciosos del alcoholismo. Por eso en toda actividad, en todo movimiento, en toda área del comportamiento social está el licor, está el vicio, la corrupción, y todos están felices practicando esas abominaciones. Y la verdad lo echan de lado y no les interesa para nada, porque ellos viven sin Dios. Tienen un Dios de palo, de yeso, de metal, que lo pueden sujetar a su propia voluntad. Pero al Dios del cielo no lo conocen, sino por el contrario le hacen guerra. Por eso dice así la Escritura. Y la Biblia dice, hermanos, que en el hoyo que hicieron las naciones, en ese mismo hoyo serán prendidos y se hundirán, porque Dios no puede ser burlado. Todas las leyes de los hombres son contra Dios, contra la verdad, la santidad. Por eso ahora las mujeres están reinando y hay leyes para hacerle a las mujeres reinas y también a los homosexuales. Ya no se habla de pecados, sino de otra opción, como si fuera completamente normal. Las naciones están haciendo su propio hoyo para ser ahí arrojados para siempre. Porque el pecado, la ramería, los vicios, la prostitución, la insensatez es un hoyo profundo. Es un hoyo el más profundo. Y ahí van a caer todos los que practican y están de acuerdo con el pecado. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos ha llamado a salir de entre ellos, a no tocar lo inmundo, a vivir una vida de renovación, de santidad, de justicia, de verdad, practicando los mandamientos de Dios. Salmos 4, verso 2 también dice: hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira. Así vemos, hermanos, que los hombres aman la vanidad, buscan la mentira. Donde está la mentira, ahí corre la gente. Donde está la vanidad, hierve la gente. Por eso los negocios donde sobreabundan compradores es de las fantasías, de las cosas de vanidad, de mujeres, sobre todo, cosas de adornos, de arreglos, de fiestas, de piñatas, de cumpleaños. Ahí sobreabunda la gente, de tortas, cosas vanas. Todo lo que concierne a la vanagloria del hombre
a la gloria y la exaltación de la carne, ahí sobreabunda. Por eso también las iglesias que tienen llenas de actividades carnales, mundanales, idólatras, ahí sobreabunda la gente. ¿Por qué? Porque eso es lo que le gusta a la gente. Pero el Señor, hermanos, no está de acuerdo con eso, porque eso es una deshonra, una infamia muy grande hacia Dios. Por eso, mis amados hermanos, Dios nos ha creado no para honrarnos a nosotros o a los hombres, no para vanagloriarnos y exaltarnos como si fuéramos grandes, siendo que el único grande es Jehová, el único grande es Jesucristo, su Hijo. Maravilloso es el Señor, hermanos, que nos enseña su palabra, su justicia. En el libro de Jonás, capítulo 2, versos 8 dice: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Miren, los hombres andan buscando cómo vivir mejor, cómo hacer cosas de tal modo que sean completamente saciados y felices, pero sin Dios. El gran problema es que todo se proyectan sin Dios, sino solo en su carne, en deleites, en vanidades, en insensateces. Por eso las personas, cuando no tienen nada, a veces están buscando a Dios, pero déjale que venga un poco de plata para que vea que se compran el televisor más grande a colores, para que vea que se compran el carro o se van de paseo a los mejores lugares turísticos o de recreos, y se olvidan de alabar a Dios, se olvidan de que tienen que vestir su alma. Andan comprándose todo lujo, toda vanidad, todo deleite, pero se olvidan de que tienen un alma que alimentar, un corazón, una mente que renovar y santificar por la obediencia a la verdad. Ese es el problema. El hombre sin plata a veces busca la misericordia de Dios, pero apenas tiene plata, se olvida de todo, porque es amante de la vanidad, amante de las vanidades ilusorias, mentirosas. La Biblia dice, hermanos, que las cosas, el dinero, el bien material hace alas y vuela, de pronto desaparece. Sin embargo, los bienes eternos, gloriosos, que Dios nos da son para siempre. Por eso hay que tener cuidado, hermanos. Nuestro corazón siempre tiene que estar puesto en la gloria eterna, en las riquezas eternas, porque eso es lo que nos lleva a una estabilidad, a una vida de comunión, de tranquilidad, de verdadera dicha y felicidad, hermanos, porque Dios sí nos sacia por completo. Por eso dice el Proverbios 25:14 también: como nubes y viento sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falsa liberalidad. Hay muchos que dicen: yo soy libre y hago lo que quiero, yo voy a donde quiero, hago lo que quiero y soy feliz. Esa es jactancia mentirosa, falsa, porque nadie puede ser feliz sin Dios. Nadie puede gozar de la vida si no tiene a Dios en su corazón, porque el pecado esclaviza, acobarda, debilita, enferma, compleja. El pecado hace mucho daño, por más que lo disimule, por más que lo encubra. El pecado, es obra del diablo, es lazo, cadena, atadura, maldición, enfermedad, muerte. El pecado no tiene nada bueno que dar, hermanos. Por eso la liberalidad solo es posible cuando nos arrepentimos de todo corazón, cuando buscamos a Dios en espíritu y en verdad, cuando estamos dispuestos a vivir para Él cada instante en nuestra vida, cada momento, porque el Señor es el que nos hace libres para siempre. Por eso así está escrito en la palabra del Señor, hermanos. También vemos en 1 Samuel capítulo 2 versos 3: no multipliquéis palabras de grandeza y altanería, cesen las palabras de arrogancia de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a Él toca pesar
las acciones. Sabemos, hermanos, que el hombre no es grande porque habla grandes cosas. El hombre no es feliz ni es aprobado porque sabe alabarse a sí mismo. El hombre que multiplica palabras de poder, de grandeza en sí mismo, se cree demasiado poderoso, sabio, justo en sí mismo, lo único que está haciendo es aumentando juicio para sí y está también sobrepesando en la balanza de Dios para que sea desechado. Por eso mejor es, hermanos, encomendarse a Dios y hablar lo justo, hablar lo que Dios dice en su palabra. Todos podemos opinar y hay muchas personas que les gusta dar su opinión y piensan que su opinión es lo máximo. La opinión es del hombre, la verdad es de Dios. Y Dios pesa las opiniones y si no están correctas lo desecha, lo juzga, lo condena. Porque Dios es Dios, Dios no puede ser burlado. Por eso necesitamos aprender a pensar y hablar con la medida de la palabra de Dios. Todo aquel que se excede o se sobrepasa lo que está escrito, lo único que hace es entrar en el juicio de Dios y es tener problemas, porque todo error y pecado trae consecuencias negativas contra nosotros mismos. Por eso dice la Escritura, el pecador atormenta su propia alma. Por eso, mis amados hermanos, la Biblia nos revela que todos los hombres son vanidad. En el Salmo 62:9 dice: por cierto, vanidad son los hijos de los hombres, mentira los hijos de varón, pesados todos en la balanza, o igualmente en la balanza, serán menos que nada. Mire, pesándolos a todos igualmente en la balanza, serán menos que nada. Mire, el hombre es menos que nada. Pero vea usted, hermano, los programas de televisión. Vea usted los periódicos y va a ver cómo se exalta la carne y las personas aparecen tan grandes, tan adorables, tan venerables, como si fueran tanto. Y como las gentes también buscan de tocar, buscan de halagar, de exaltar a cualquiera que parece grande, parece bueno. Por eso la Escritura nos revela estas cosas, hermanos. El hombre es menos que nada. Esto es el hombre sin Dios. El hombre que tiene a Dios, este sí. El hombre que es de Cristo, este sí vale la sangre de Cristo. Pero el hombre que no tiene a Cristo no vale nada. Las naciones enteras no valen nada sin Cristo. Menos que nada, hermanos. Menos que nada todavía, porque nada no sufre, pero menos que nada si va a sufrir por los siglos de los siglos. Por eso sin Cristo no hay oportunidad para nadie, no hay solución ni salida para nadie. Por eso dice la Escritura que los malos hombres irán de mal en peor y los pecadores engañando y siendo engañados al abismo profundo, a la desdicha y la desgracia eterna por no acordarse de Dios, por su terquedad de seguir porfiados en la idolatría, en la insensatez, en la mundanalidad, por no leer la Biblia para entender la verdad de Dios, porque Dios nos da la vida, que es una oportunidad para conocer a Dios y alcanzar la salvación tan grande. Por eso, mis amados hermanos, la vida es para conocer a Dios, para mediar con Él, para encontrarnos con Él y entrar en el pacto nuevo y eterno por la sangre de Cristo y empezar una vida de acuerdo con Dios, dejándonos enseñar y guiar por el Espíritu Santo de Dios. Por eso también la Escritura nos revela, hermanos, que tenemos que saber pensar, saber hablar. Primera de Corintios 4, verso 7 dice: porque ¿quién te distingue? ¿Qué tienes que no lo hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Miren, nosotros nacemos desnudos. Nosotros venimos a este mundo sin nada. Y si tenemos algo bueno, de arriba es que lo hemos recibido. Nosotros, hermanos, lo que tenemos por herencia o por de parte de nuestros padres, tenemos maldiciones, tenemos muchas por parte de los antepasados, de los incas, tenemos maldiciones en cantidad.
y abominaciones. Pero al aceptar a Cristo, empieza una vida nueva, empieza una liberación, empieza Dios a bendecirnos, a romper esas ataduras y a darnos bendiciones, a darnos capacidades, talentos, oportunidades. Y Dios nos da tanta honra y tanta gloria que a veces nos parece que es producto de nuestro esfuerzo, que ya nació con nosotros. Por eso hay muchas personas, después que le abrimos los ojos o el Espíritu Santo le hace entender, dicen: yo siempre he sido bueno. ¿Quién como yo? Siempre he hecho cosas buenas y justas y correctas, siendo que es una mentira terrible, porque nadie en sí puede ni tiene cosas buenas. Todo lo que podemos tener o adquirir, Dios nos ha dado, porque la Biblia dice que del Padre de las luces desciende toda buena dádiva, todo don perfecto, y esto no es para nuestra gloria, sino para la gloria y la alabanza de nuestro Dios. Así es, hermanos, todo es de Dios y para la gloria de Dios. Por eso también dice Santiago 4, del 13 al 16. Vamos, ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allí un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina, que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberíais decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Debemos, hermanos, por estar con vanaglorias. Si el Señor quiere, se hará, y si no, nada podemos hacer. El Señor dijo: sin mí nada podéis hacer. Por más que nosotros podamos entender, conocimiento es de Dios, la sabiduría es de Dios. Si Él quiere, se harán las cosas, y si no, ¿qué vamos a hacer? Nada podemos hacer. Pero cuando uno se jacta y dice: yo sí lo hago porque yo puedo, o yo tengo la capacidad, el poder, yo sé hacer las cosas, eso ya no es correcto, eso es soberbia. Siempre hay que decir: Dios mediante, si Él quiere, si a Él le place, si Dios tiene misericordia, nos ayudará, nos levantará. Si Dios quiere, triunfaremos, llegaremos a la meta, porque todo depende de Él, más nosotros solamente nos esforzamos y seguimos fieles y seguimos día a día obedientes a su palabra. Más de Él es el hacer grandes cosas, porque Él es el que hace grandes proezas, milagros portentosos. Él es el que hace grandes cosas, hermanos. Por eso también dice la Escritura: alábete el extraño y no tu propia boca, el ajeno y no los labios tuyos. Proverbios 27:2. Eso dice, porque no conviene a nosotros alabarnos ni exaltarnos. Es Dios el que exalta al que se humilla, al que se arrepiente, al que le obedece. Él lo engrandece, lo prospera, lo bendice. Él hace sus cosas maravillosas porque Él sabe cómo hacerlo. Gracias por seguir escuchándonos. En breves momentos recibirá otro poderoso mensaje en esta misma estación de radio. Para más información, llamarnos al teléfono 352769 o al celular 943 97 35 72, o visite nuestra página web www.iglesiatemplosanto.com.